Continuamos con nuestra serie de meditaciones, el libro de la gloria. Estamos en el capítulo número 16. Esta es nuestra 57ª meditación. Estamos enfilados hacia el final del Evangelio. Todavía tendremos algunos días más para meditar en él, de este hermoso y profundo Evangelio según San Juan. Les invito a que leamos juntos hoy los versos correspondientes al 8 hasta el 11. Yo soy el pastor Rafael Pola y te doy la más cordial bienvenida en esta ocasión. Dice así: y cuando Él venga, habla del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. El juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. No es de fácil comprensión las afirmaciones de Jesús en este párrafo. Parte de la dificultad consiste en la propia traducción de las expresiones de la lengua original en que se escribió este evangelio. Así que, de cualquier manera, encontramos en la palabra una guía, lo suficientemente claro como para que podamos profundizar en lo que hoy el Señor nos enseña en su palabra. Comprendemos mejor la tarea del abogado defensor. Recuerden que así es como Jesús habla del Espíritu. Cuando lo vemos realizando una labor en el contexto de una atmósfera judicial, como que estuviésemos en la sala de un juicio. La destreza del abogado defensor consiste en presentar de tal manera su caso que pueda convencer a los oyentes de la verdad de su argumentación. Convencer es la palabra clave para el abogado. En los versos que estamos considerando, Jesús señala que la tarea es convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿A quién se dirige? Su auditorio es el mundo. Cuando meditamos en la misión del Espíritu Santo, el abogado defensor, tenemos la enseñanza que Jesús dejó a sus discípulos. Hay un vínculo indisoluble entre la tarea del Hijo y la tarea del Espíritu Santo. Ambos son dirigidos al mundo con el fin de que sean convencidos de volver su rostro a Dios al cobrar conciencia de su pecado, de la justicia de Dios que encuentra su cumplimiento en Cristo Jesús y del juicio que en breve habrá de consumarse en la cruz del Calvario. Dios obra con un propósito común, que el mundo crea. Y en este pasaje parece repetirse esta misma enseñanza, que reconozca su pecado. Sin una clara y profunda convicción de pecado, los cambios pueden ser simplemente cosméticos o muy superficiales. El arrepentimiento, la convicción de pecado, es la diferencia entre parecerse y ser, entre simplemente ser caja de resonancia o aprender. La profundidad de la convicción de pecado y la profundidad del arrepentimiento va en proporción directa con el cambio de una vida. Uno de los testimonios más poderosos de esa convicción de pecado lo encontramos en el Salmo 51 y en la parábola del Hijo Pródigo. En el caso del Salmo, el autor escribe: lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen. Por su parte, el Hijo Pródigo, estando en una condición absolutamente deplorable, dice así el Evangelio: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan
y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, que no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Lucas, capítulo 15, versos 17 y 18. La conciencia de lo que el joven había perdido lo movió a un profundo arrepentimiento. El abogado defensor tiene una tarea en el mundo. Es notable la amplitud de la expresión de Jesús. No dice los hombres, sino el mundo, porque la misión del Espíritu Santo, conforme a la misión de Dios, tiene un alcance global, universal, mundial. Todo el mundo ha de ser convencido de su pecado, de su justicia y del juicio. Sin embargo, esta amplitud de la obra de Dios empieza en cada corazón y alcanzando al mundo. Los cambios individuales no son suficientes para Dios. Los cambios globales tampoco son suficientes para Dios. El abogado defensor, por ello, trabaja en el mundo y trabaja en cada corazón. No creer en Jesús es poner nuestra vida en la tumba de la eternidad, en la oscuridad. Así el mundo permanece en pecado en la medida en la que no cree en Jesús y no vive por no creer el poder transformador del arrepentimiento, de la justicia y del juicio de Dios, porque el adversario ya ha sido juzgado y derrotado en el Calvario. Ese fue uno de los significados de la muerte de Jesús. La victoria sobre la muerte, sobre el maligno, sobre el pecado y la carencia de sentido en la vida. Y para que esto sea una realidad en la vida de cada persona, el Espíritu nos mueve al verdadero y profundo arrepentimiento. Si consideras que este pasaje de hoy, nuestra meditación, puede ser útil para alguien más, comparte aquí en Facebook o en la página Missio Dei México de YouTube. También está disponible como podcast, tanto en iVoox como en Spotify.